colapsó el puente de Baltimore. Unas horas después de que el carguero Dali chocara contra el puente Francis Scott Key en la ciudad de Baltimore, persisten las incógnitas sobre lo sucedido en la madrugada del martes en uno de los puentes más transitados del estado de Maryland. Al menos 6 personas continúan desaparecidas, 2 han sido rescatadas y los equipos de rescate trabajan contrarreloj en la búsqueda de posibles sobrevivientes de una tragedia que podría sumar más víctimas. El puente de Baltimore, uno de los más grandes y con más tráfico del planeta, fue cerrado hasta nueva orden, pero siguen operativos los camiones de carga y descarga. El accidente tuvo lugar a las 1:30 hora local, cuando el carguero Dali chocó contra ese puente construido en 1977 y provocó su derrumbe. El carguero Dali perdió propulsión según los primeros indicios y acabó encastrado contra el puente. La alerta dada por el propio buque permitió que se frenara la entrada de vehículos a la zona y se salvaran vidas. El secretario de Transporte de Maryland, Paul Weidelfeld, indicó ante la prensa que la baja temperatura del agua, que era de unos 4 grados, su profundidad de unos 15 metros y la oscuridad cuando se produjo el suceso dificultan el trabajo de rescate. El gobernador de Maryland, Wes Moore, declaró el estado de emergencia por el derrumbe que bloqueó parte de la ruta L95, la más importante del este de los Estados Unidos. A las 8:30 hora local, un helicóptero y 3 barcas de la Guardia Costera buscaban en el río Patapsco a los al menos 7 desaparecidos confirmados oficialmente. 2 personas fueron rescatadas por los servicios de emergencia y el número de víctimas puede ser más de una veintena, ya que había equipos de mantenimiento en el puente en el momento de su derrumbe. Las autoridades indicaron en una conferencia de prensa que agentes federales, locales y estatales participan en el dispositivo desplegado para afrontar lo que el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, calificó de tragedia y confirmaron que los radares identificaron coches bajo el agua. La zona está cortada y la prensa solo puede acceder a cerca de 1.6 kilómetros de distancia del lugar. La empresa singapurense Synergy Group, que opera el barco, confirmó que ninguno de los 22 tripulantes del navío resultó herido y aseguró que colabora con las autoridades para determinar las causas del incidente. Aunque todavía se desconocen las causas de lo sucedido, la policía de Baltimore no ve indicios de ataque terrorista o de un suceso intencionado. Un primer indicio de lo que pudo haber pasado lo ofreció un directivo del operador del barco que dijo que el buque presentó un problema eléctrico. El FBI forma parte de la investigación abierta, pero esto no implica que haya indicios de ataque terrorista. En cualquier tipo de incidente como este estaría implicado, apuntó Weidelfeld. El presidente estadounidense Joe Biden fue informado del derrumbe y se está coordinando con las autoridades del estado de Maryland y agencias federales, informó la Casa Blanca. La agencia federal encargada de investigar los accidentes de transporte, la NTSB, investigará qué problemas o fallas llevaron a este grave accidente. La página web de tráfico marítimo Marine Traffic afirma que un portacontenedores con bandera de Singapur llamado Dali se detuvo bajo el puente a primera hora del martes. Los registros muestran que el buque se dirigía de Baltimore a Colombo, en Sri Lanka. El gigante danés Maersk confirmó haber fletado el buque, operado por la naviera Synergy Group. Estamos horrorizados por lo ocurrido, escribió Maersk en un comunicado. Todos los miembros de la tripulación, incluidos los 2 pilotos, han sido localizados y no hay constancia de ningún herido, declaró Synergy Marine Group en un comunicado publicado en su página web. La investigación deberá determinar cómo el choque provocado por un solo barco pudo destruir varios arcos del puente metálico. Aunque el portacontenedores de 300 metros de eslora tiene una poderosa fuerza de inercia, especialmente en su carga, la magnitud de los daños en la superestructura del puente parece desproporcionada con respecto a la causa. Es un tema que debe profundizarse en las investigaciones, comentó el profesor Toby Mottram, experto estructural de la Universidad Británica de Warwick. El puente Francis Scott Key de Baltimore es el mayor puente de esta ciudad del estado de Maryland, tiene una longitud de 2.632 metros y por él transitan más de 11 millones de vehículos al año. Su construcción se inició en 1972 y fue inaugurado el 23 de marzo de 1977. La estructura cruza la parte baja del río Patapsco entre Hawkins Point y Solers Point y por él discurre la autopista L695. El puente que se derrumbó es, según indica la organización Historic Sites, heredero del construido entre 1833 y 1843 con pilares de piedra, demolido en 1915 y del que se sustituyó a este, un arco de hormigón inaugurado en 1923 ya con el nombre de Francis Scott Key debido a que el artista vivía en una zona cercana a inicios del siglo XIX. Originalmente, el puente era conocido como Outer Harbor Crossing. Baltimore, un puerto marítimo importante desde antes incluso de la Revolución Americana, asentado en la bahía de Chesapeake,
es la ciudad más poblada del estado de Maryland, con algo más de 600.000 habitantes en el núcleo urbano y 2.700.000 en su área metropolitana. Un testigo cerca del lugar del colapso del puente dijo que lo despertó del ruido del Francis K. Scott al derrumbarse. Lo sentí, dijo John Flansburgh, que vive cerca del agua en Baltimore. Toda la casa tembló. Hay pedazos del puente que sobresalen del agua. El barco está ahí. Solo espero que el Señor cuide a la gente. Hoy no va a ser un buen día. Mucha tragedia. Periodistas en el lugar contaron que en la entrada del puente hay un silencio inquietante con la excepción del zumbido de los helicópteros y los botes de rescate que pasan a toda velocidad. No hay tráfico y este extremo del puente, ligeramente al oeste de donde se derrumbó, está bloqueado por al menos una docena de coches de policía, entre los que se incluyen agentes locales y policías estatales de Maryland. Las autoridades locales no quieren hablar todavía del costo económico del impacto. Un puente puede ser reconstruido. Nuestro foco está en la gente, apuntó el alcalde de la ciudad, mientras que el gobernador de Maryland precisó que no solo se levantará de nuevo, sino que se hará en recuerdo de los afectados.